La radio cooperativa.uy y de Fogón en Fogón presentan Pastillas de Radio. Entrevistas comprimidas sobre el acontecer cultural, político y social del Uruguay, contado en la voz de sus protagonistas. ¿Qué tal, queridos amigos de Fogón en Fogón? Nuevamente y abundando sobre el tema de la posibilidad de que se organice en el Río de la Plata el futuro mundial de 2030, nos llega a la mesa de Fogón en Fogón un material invalorable, que es el primer álbum del Campeonato Mundial de Fútbol fechado en Montevideo en el año 1930. Este es un álbum que está escrito en español y en francés, una publicación dirigida por Arturo Carbonelli de Bali, bajo el contralor de la Asociación Uruguaya de Fútbol y supervisado por la FIFA, de ediciones de la Impresora Uruguaya Sociedad Anónima, cita en Cerrito, esquina Juncal de Montevideo. Este es un álbum que fue del primer campeonato mundial, como he dicho, que se han tirado 3.000 ejemplares en papel couché, numerados del 1 al 3.000. Yo tengo en mis manos el ejemplar número 2307. Bueno, un material impresionante. Les cuento, porque decidimos en esta reunión de producción de Fogón en Fogón seguir abundando y contar un poco. Obviamente que Roberto Sabán, cuando vio este material, lo escaneó todo, le sacó fotos de casi todas sus hojas y decidimos que teníamos que contar y contextualizar cómo fue este primer campeonato mundial que ha quedado en la historia y que nos ha marcado como uruguayos, como orientales, como nación. Hay que recordar que en esa época, más o menos en rasgos generales, Estados Unidos estaba en una crisis, la crisis del 29, esta crisis que sería después exportada a Europa y que la sumiría una década más tarde en el drama de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿cómo nos veíamos a nosotros mismos? Digo, el continente, ¿cómo actuó? ¿Cómo se veía el mismo bloque sudamericano? Bueno, les cuento, para empezar, que en el congreso que se celebró en el mes de junio de 1928 en Ámsterdam, la FIFA programó la realización del primer campeonato mundial de fútbol a efectuarse en 1930. La organización de dicho certamen debía ser resuelta en el Congreso a celebrarse en Madrid durante el mes de mayo de 1929. También en dicho Congreso debería fijarse el lugar en que se realizaría el campeonato. En conocimiento de las circunstancias apuntadas, los señores José Ucera Bermúdez y Roberto Espil, que eran integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en febrero del 29 presentaron un proyecto a la Comisión Directiva del Club Nacional de Fútbol. Dicho proyecto estudiaba la posibilidad de que fuese Montevideo el sitio designado para la realización del certamen. Hacía valer la circunstancia especial de nuestro centenario como nación y el hecho de haber sido el Uruguay campeón de fútbol de las octavas y novenas Olimpiadas. Dicho proyecto fue hecho propio por el Club Nacional de Fútbol y presentado a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esta entidad deportiva, previo asesoramiento de sus comisiones, aprobó la iniciativa. La Asociación Uruguaya de Fútbol, accionando en consecuencia, se dirigió al doctor Horacio Baqué para que en el seno del Congreso de la Confederación Americana, a celebrarse luego,
patrocinara la candidatura de Montevideo para el asiento del primer campeonato mundial. En la referida reunión, las naciones americanas, en noble y hermoso gesto, en bloque, hicieron suya las pretensiones de Uruguay. Aquí quiero hacer un paréntesis. Hace 90 años las naciones sudamericanas en bloque hicieron suyas las pretensiones de Uruguay. ¿Qué diferencia hay hoy, no? Porque en este momento Uruguay, junto con Argentina, Chile y Paraguay, están presentando una candidatura que va a pelear con otras candidaturas fuertes de Europa, Asia, etcétera, y también se están presentando a competir naciones suramericanas como Colombia, Perú y Ecuador a competir en este mismo certamen. ¿Qué decíamos nosotros en el informe anterior? Sería más natural que si viniera a Sudamérica el campeonato, viniera al Río de la Plata, por todo lo que estamos contando. Pero bueno, eso era hace 90 años. La financiación del torneo, fue entonces necesario iniciar las gestiones ante los poderes públicos. En dichas tratativas tuvieron un papel destacado el doctor Raúl Yude y los señores Eduardo Víctor Aedo y Ricardo Faget. Pudo lograrse así la contribución del Estado y la del municipio de Montevideo, asegurándose la financiación del torneo y la construcción del estadio. Fijémonos aquí que no estábamos pidiendo ningún préstamo a ningún ente internacional de financiación. O sea, el Uruguay se financiaba a sí mismo. La tarea más difícil era que había que ganar la voluntad de Europa. En esta tarea fueron de eficacia los excelentes oficios presentados por el señor ministro de Relaciones Exteriores, don Rufino Domínguez, y el señor subsecretario de dicho ministerio, don Álvaro Saralegui. Y la obra fue completada con la designación del doctor Enrique Buero y el señor Héctor Gómez como representantes uruguayos en el Congreso de la FIFA. Reunido el Congreso de la FIFA en Barcelona, resolvió el 18 de mayo de 1929, por aclamación, designar a Montevideo para la realización del primer campeonato mundial del fútbol, y en este instante se había triunfado ampliamente. Continúa escuchando Pastillas de Radio, entrevistas comprimidas, aquí por la radiocooperativa.uy. Y llegamos al tema de lo estrictamente deportivo, cómo se realizó este torneo, quiénes vinieron, qué series se jugaron. Hubo 4 series aquí. En la serie 1 la integraba Argentina, Chile, Francia y México. La serie 2, Yugoslavia, Brasil y Bolivia. La serie 3, Uruguay, Rumanía y Perú. Y la serie 4, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Tenemos que recordar que a este mundial faltaron, por diferentes motivos políticos o los que fuere, España, Italia, Inglaterra, Hungría, creo que Suiza. Bueno, no tenemos los detalles, pero no asistieron a este mundial. Tenemos que decir que de estas 4 series se clasificaron por la serie 1 Argentina, por la serie 2 Yugoslavia, por la serie 3 Uruguay y por la serie 4 Estados Unidos. El 26 de julio de 1930, por las semifinales se enfrentaban Argentina y Estados Unidos, en la cual el equipo argentino le propinó 6 goles a Estados Unidos. El 27 de julio de 1930, en match contra Yugoslavia, Uruguay también le hizo 6 goles a Yugoslavia.
en el cual Anselmo hizo 3 goles, el Vasco Sea hizo 2 goles y Iriarte hizo 1. De esta manera quedaba configurada la final del Campeonato Mundial, que fue realizado el 30 de julio de 1930. En este caso el team argentino en el arco tenía a Juan Botazo y en la línea final Juan Evaristo, José de la Torre, Fernando Paternoster y Pedro Suárez. En el medio de número 5 jugaba Luis Monti. Arriba jugaba Carlos Peuchele, Francisco Varalo, Guillermo Stabile, Manuel Ferreira y Mario Evaristo. Era una delantera envidiable la que tenían los argentinos. El team uruguayo estaba compuesto por Enrique Ballesteros en el arco, en la línea final jugaban José Luis Andrade, Ernesto Mascheroni, José Nasasi y Álvaro Gestido. En el medio, como número 5, Lorenzo Fernández. Pablo Dorado, Héctor Escarone, Héctor Castro, Pedro Sea y Santos Iriarte conformaban los 5 atacantes. Hay que recordar que en ese momento se jugaba con 2 back y 2 marcadores de punta, un número 5 que era el centro half, que se le decía, y después arriba jugaba el entreala derecho, el entreala izquierdo, que hoy serían el número 8, el número 10, y arriba jugaban 2 punteros por izquierda y por derecha, y el número 9 por el medio. Era una manera que se jugó hasta los años 60, 70, donde ahí se empezó a imitar al formato de juego de los europeos, que jugaba con 4-4-2 o 4-3-3. Empezaron a venir los temas de la táctica, y bueno, y se dejó de jugar de esta manera. Pero tanto Uruguay como Argentina tenían unas delanteras envidiables. Para resumir, no voy a contar porque aquí se describe cronológicamente y en detalle todo el partido, los minutos, cómo se jugaban, de qué manera, el público, etcétera, etcétera. Pero para resumir, les cuento que Uruguay a los 12 minutos abre el tanteador, un gol de Dorado. Uruguay se repliega un poco. A los 20 minutos Peuchele empata el partido. A los 37 minutos Stabile aumenta para Argentina. Argentina pasaba a ganar el partido 2-1 y ya estaba jugando mejor. La delantera de Argentina era impresionante, aunque en el segundo gol aparentemente hay posición adelantada que José Nasasi levanta los brazos porque no va a jugar la pelota. El línea no lo advierte y se convierte el segundo gol de Argentina, que fue muy protestado, pero el juez que fue a hablar con el línea, le dijo que no había visto nada. Y bueno, el primer tiempo terminó así, con Argentina dominando y con Uruguay medio desconcertado y el público en silencio. El segundo tiempo también empieza de la misma manera, pero a los 57 minutos el Vasco Sea anota el empate para Uruguay. Aparentemente fue un gol de gran factura técnica. El partido sigue en ese tenor, con idas y vueltas, tanto para uruguayos como para argentinos, y a los 68 minutos Iriarte convierte el tercer gol. Ahí ya Uruguay empieza a dominar las acciones y empieza a ser más protagonista. La defensa argentina aparentemente empieza a flaquear un poco y faltando un minuto el Manco Castro hace el cuarto gol que definitivamente le aseguran el campeonato del mundo a Uruguay. Es de destacar que la actuación de los dos equipos fue inmejorable. Ahora vamos a contar todas las opiniones neutrales de los participantes y de los mismos protagonistas, que van a hablar de una factura
técnica y de una manera de jugar envidiable tanto para los americanos como para los europeos que estuvieron participando y siendo protagonistas de este certamen. Continúa escuchando Pastillas de Radio, entrevistas comprimidas aquí por la radiocooperativa.uy. Las manifestaciones. El doctor Enrique Buero, vicepresidente de la FIFA, a raíz del Congreso de Barcelona, hizo las siguientes declaraciones. La decisión del primer Congreso de Fútbol eligiendo Montevideo para la sede del primer Campeonato Mundial ha permitido revelar el sentimiento unánime de los distintos países americanos, que con la Argentina a la cabeza han apoyado calurosa y entusiastamente la proposición de la Confederación Sudamericana, consagrada pocos momentos después por voto unánime del Congreso. Hemos dado un ejemplo reconfortante de solidaridad continental y puedo afirmar la impresión óptima que causó esta actitud en la Asamblea. Bueno, la impresión producida en Buenos Aires, cuando los dirigentes de la Asociación Argentina de Fútbol conocieron la decisión del Congreso de Barcelona, fijando la sede en Montevideo para el Campeonato Mundial, la acogieron con simpatía. El presidente de la institución, doctor Pignier, fue de los que más celebraron el voto de justicia, tal su expresión, que dieron los delegados del Congreso de la FIFA. Continúa escuchando Pastillas de Radio, entrevistas comprimidas aquí por la radiocooperativa.uy. Y así llegamos al reglamento para el campeonato de la Copa Mundial, donde en el artículo 1 decía: la FIFA organiza cada 4 años y por la vez primera en 1930 un campeonato internacional denominado Copa Mundial. El objeto de arte ofrecido por la FIFA será entregado a la Asociación Nacional a que pertenezca el team que resulte victorioso, la que lo retendrá hasta el 1 de mayo del año que preceda al campeonato siguiente, fecha en que lo remitirá a la FIFA. Si por cualquier razón el campeonato dejara de disputarse, el objeto de arte, o sea la copa, deberá en todo caso ser devuelto a la FIFA. A cada uno de los jugadores que integren el equipo que haya resultado victorioso en el torneo se le entregará una medalla de oro. Bueno, ese era el artículo 1 del reglamento para el campeonato de la Copa del Mundo. Después vienen el artículo 2, que es la comisión organizadora, el artículo 3, reglas de juego, artículo 4, inscripciones, 5, calificación, 6, sistemas de prueba, 7, época y duración del campeonato, etcétera, etcétera, árbitros y jueces, duración de los partidos, fechas y terrenos, apelaciones y protestas, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos al reglamento financiero en el cual me quiero detener. El artículo 17 decía: el país organizador debe tomar a su cargo y a fondo perdido todos los gastos de oficina y de correspondencia de sus organismos, así como todas las tasas, impuestos y los arbitrios, cualesquiera que sean, gubernativos, provinciales o de ayuntamiento, los gastos de preparación y entretenimiento de los terrenos. En este mismo reglamento financiero había otro artículo, que es el 18, que decía: descuento para la FIFA. Y acá ya empezábamos a verle las patas a las sotas. Sobre el importe bruto se deducirá, antes de toda deducción de gastos o tasas, 10% que se entregará a la FIFA dentro de la semana que seguirá a cada match. Los gastos de viaje y estancia, el saldo estará destinado
hasta su debido importe el pago de los gastos de viaje y permanencia de los jugadores y elementos oficiales de las asociaciones nacionales participantes según un baremo y dentro de las condiciones que se determinarán ulteriormente por el Comité Ejecutivo o de urgencia de la FIFA. El salario de los jugadores profesionales deberá ser pagado por la asociación nacional que representan. Bueno, y hay otros gastos, distribución del saldo, match amistosos antes y durante y después del torneo, cosas no previstas. Todo eso a cargo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. También tener en cuenta que Uruguay se hizo cargo, la Asociación Uruguaya de Fútbol, pero estaba subvencionada por el Estado y por la Intendencia de Montevideo, se hizo cargo de todos los pasajes y la estadía de todas las delegaciones. Algo a esta altura que nos parecería imposible. Y así llegamos al final de Pastillas de Radio, este ciclo de entrevistas comprimidas, aquí realizado por la radiocooperativa.uy y de Fogón en Fogón. Esperamos que haya sido del agrado de todos y todas.